Buenos días, estudiantes de grado octavo. Espero estén muy bien, que hayan podido descansar durante el fin de semana y que estén muy cargados de energía positiva para esta que inicia. En el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante como lo es el modernismo. El modernismo se simboliza con el color azul y con el cisne. Es el término con el que se designa a una corriente de renovación literaria, artística, intelectual, desarrollada a finales del siglo XVIII y principios del siglo XX en América. Analicemos un poco el contexto histórico, qué hechos importantes enmarcan a este movimiento. En Colombia se daba la regeneración, que consistió en el fortalecimiento del poder ejecutivo, se creó el Banco Nacional y hubo una alianza entre el Estado y la Iglesia Católica. En todo el mundo se daba la revolución industrial, que consistió en las transformaciones tecnológicas como la implementación de la máquina de vapor, y comenzó el auge de la industria y la tecnología. También se dieron las dos guerras mundiales, la primera desde 1914 a 1918, la cual produjo muertes masivas y empobrecimiento. La segunda desde 1939 hasta 1945, allí se dio la dictadura del famoso Adolfo Hitler, quien exterminó a los judíos. Otro hecho que marca el contexto histórico es la crisis latinoamericana de mitad del siglo XIX, en donde las repúblicas se enfrentaron a conflictos de carácter económico y político. Además, hubo una apropiación arbitraria de la tierra a través del uso de la fuerza armada por parte de los dirigentes. Vamos a hablar un poco sobre el origen del modernismo. Surgió en América, en Hispanoamérica, hacia 1880 con la obra de José Martí, cubano, y con la publicación en 1888 de Azul del poeta nicaragüense Rubén Darío, quien buscaba la implementación de un lenguaje poético. Modernismo surge como una oposición del romanticismo. En Colombia, el modernismo surge como reacción a la tradición literaria clasicista de la poesía, representada por Rafael Pombo. En nuestro país, el modernismo expresa los ideales y criterios parecidos de un grupo de escritores. El modernismo recibió influencia de dos corrientes francesas. Por un lado, encontramos el parnasianismo, que tenía como lema el arte por el arte. Ellos buscaban crear un lenguaje bello y refinado. Tomaban aspectos no reales y comunes. Por otro lado, también recibió influencia del simbolismo, en donde le daban musicalidad poética a la palabra. Allí se incluye por primera vez el término métrica, que consistió en el conteo de cada una de las palabras que conformaban los versos. Usaban imágenes sensoriales, creaban atmósferas de magia y misterio. Vamos a mirar ahorita las características del modernismo. Las obras reflejaban una crítica al lenguaje. Hubo la inclusión de la métrica, la rima y el ritmo. Búsqueda preciosista del lenguaje a través de un lenguaje culto. Indigenismo, que consistió en el orgullo de ser americano. El amor a la elegancia, la búsqueda de la perfección en la palabra, anhelaron la belleza absoluta. Antisentimentalidad, la realidad la presentaban de manera muy cruda. Temática moderna, en donde se referían a lugares propios de la cotidianidad. Los temas del modernismo, remembranzas histórico-legendarias, que consistían en evocaciones de ambientes remotos y épocas lejanas. Otro tema fue la expresión de lo íntimo, tristeza del poeta, deseo de lo inalcanzable. Representantes del modernismo serían los más importantes: José Martí, cubano; Rubén Darío, Nicaragua; José Asunción Silva y Guillermo Valencia, de Colombia. De esos representantes se podría decir que el más importante fue Rubén Darío, nacido en Nicaragua. Escribió una obra que se llama Azul. Rubén Darío se considera que fue el verdadero artífice de la estética modernista y de la renovación de la literatura castellana.
Tras su llegada a España en 1892 se convirtió en un punto de referencia para los poetas españoles de su tiempo. A él se le conoce como el príncipe de las letras castellanas. Con el modernismo se implementan una serie de técnicas y estilos. Se empiezan a analizar, como les decía, se incluyó la métrica y con la métrica se empiezan a analizar los versos. Entonces, en el modernismo se comienza a estudiar las sílabas, los versos, las estrofas y las rimas. Los versos los clasificaron de arte menor y de arte mayor. De arte menor eran desde una sílaba hasta 8 sílabas. Si tenía una sílaba se llamaba monosílabo. Si tenía 2 sílabas, bisílabo. Si tenía 3, trisílabo. Si tenía 4, tetrasílabo. Si tenía 5, polisílabo. 6, hexasílabo. 7, heptasílabo. 8, octasílabo. Los de arte mayor son todos aquellos que tenían 9 sílabas en adelante. Entonces, los de 9 sílabos se llaman eneasílabo, 10 sílabas decasílabo, 11 sílabas endecasílabo, 12 sílabas dodecasílabo, 13 sílabas tridecasílabo, 14 sílabas alejandrino, 15 sílabas pentadecasílabo, 16 sílabas hexadecasílabo. Dependiendo la última palabra del verso, habían 2 reglas específicas. Si el verso terminaba en una palabra aguda, se contaba una sílaba más. Miremos el ejemplo. Miremos el ejemplo del verso. Es vago espectro del brumoso ayer. Ayer nos damos cuenta que es una palabra aguda. Entonces, al separarla quedaría es vago espectro del brumoso ayer. Al contar nos damos cuenta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 sílabas. Pero la regla me dice, o sea, tendría 12 sílabas, pero la regla me dice que si termina en una palabra aguda, debo agregarle una más. Entonces, 12 más 1 es igual a 13, es decir, que ese es un verso llamado tridecasílabo. Otra regla era que si el verso terminaba en una palabra esdrújula, se contaba una sílaba menos. Miremos el verso, conduce manadas cándidas. Cándidas es una palabra esdrújula, está tildada en la antepenúltima sílaba. Entonces, al separarla quedaría conduce manadas cándidas. Al contar nos damos cuenta que tiene 9 sílabas, pero la regla me dice que si termina en esdrújula debo contar una menos. Entonces, 9 menos 1, 8. Ese verso se llama octasílabo, perdón. También se comienza a estudiar un poco lo de las rimas, que como saben es la repetición de sonidos a partir de la última vocal acentuada. Tenemos la rima consonante y la rima asonante. La consonante es la coincidencia de todos los fonemas a partir de la última vocal acentuada. Miremos el ejemplo, todo necio confunde valor y precio. Entonces la última vocal acentuada, la última palabra del primer verso sería necio y la última palabra del segundo verso sería precio. Aquí sería, la última vocal acentuada es E. Miren que hay una coincidencia o un parecido en todos los fonemas de este verso con el segundo verso de acá. Esa sería una rima consonante porque la coincidencia es tanto vocálica como consonántica. La rima asonante solamente va a coincidir en las vocales. Miremos el ejemplo. El tesón de la sangre anda de rojo. Anda de añil el sueño
la dicha de oro. Entonces, solamente la coincidencia en la última palabra de los versos es vocálica. Por eso se dice que es una rima asonante. También se dio paso al estudio de las estrofas. Dependiendo del número de versos, recibían un nombre. Por ejemplo, las que tienen 2 versos se llaman pareado, las que tienen 3 se llaman tercetos o tercerilla, las que tienen 4 se llaman cuartetos o redondillas, las que tienen 5 versos se llaman quintetos o quintilla, 6 pie quebrado, 8 octava real, 10 décima, 14 soneto y un número indefinido de versos se conocen como romancillos. También con el modernismo se incluyen las licencias métricas, que son 3, sinalefa, sinéresis y diéresis. Vamos a iniciar con la sinalefa. Es cuando una palabra termina en vocal y la siguiente comienza por vocal, se computan junto con las consonantes que formen la sílaba y se cuenta como una sola sílaba métrica. Miremos el ejemplo. Tendido yo a la sombra esté cantando. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si la palabra, en este caso, miren aquí, esta termina en vocal, yo, y la que sigue, a, empieza por vocal, estas se unen, se computan y se cuentan como una sola. Miren el ejemplo acá en el segundo verso, se computa y se cuentan como una sola. Miremos acá, continuamos, sombra y esté. Sombra termina en vocal, este inicia con vocal, eso se computa desde la última sílaba que es de sombra, que es bra, se computa con la primera sílaba de este, que es es. Eso se computa como una sola sílaba, así como está en el segundo verso. Y la sinalefa lo que hace es acortar. Entonces, realmente, si contaríamos el verso sin sinalefa, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, sin sinalefa. Aplicando la sinalefa, que es teniendo en cuenta cuando una palabra termina en vocal y la otra empieza por vocal, se computa. Vamos a mirar cuánta nos queda. El mismo verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. O sea, ¿qué permite la sinalefa? Acortar el verso. También encontramos la sinéresis, que consiste en crear un falso diptongo donde realmente no lo hay. Se utiliza también para acortar el verso. Por ejemplo, poesía, vamos a reemplazarla por poesía. Por poesía, perdón, poesía. Poesía, o sea, aquí no estaría tildado la I, se contaría como uno solo, porque se crea un falso diptongo. ¿Para qué sirve? Para cortar el verbo. La diéresis es una licencia poética que permite en un verso deshacer un diptongo para obtener 2 sílabas métricas. O sea, este que hace alarga el verso. Tenemos, por ejemplo, suave. Sabemos que esto es un diptongo formada por una vocal cerrada y una vocal abierta. Entonces, ¿qué hace la diéresis? La diéresis forma un falso hiato para alargar el verso. Entonces, al separar, separa su a b. Pero recuerden que esto es un falso hiato. Ruido, esto es un diptongo, pero al aplicar diéresis forma un falso hiato al separar las vocales. Bien,
Después del modernismo se da otro movimiento o otra corriente llamada el posmodernismo, que consistió o fue un movimiento filosófico, cultural y artístico que surgió a finales del siglo XX como reacción a las ideas intelectuales y filosóficas de la época de la Ilustración y del resto del periodo moderno. El posmodernismo surge como una reacción al modernismo. Fue un movimiento que sucedió al modernismo, es decir, va después del modernismo, de ahí el origen de su nombre. Se concibe como la reacción de dos poetas que son Porfirio Barba Jacob y Luis Carlos López. Dentro de las características del posmodernismo encontramos uso de un lenguaje sencillo y local. Recuerden que como es una oposición o una reacción al modernismo, miren que el modernismo hubo una búsqueda preciosista del lenguaje. Se interesaron mucho en emplear palabras cultas. Acá no, acá el lenguaje en el posmodernismo fue un lenguaje más sencillo. Hubo conciencia del contexto social y político del momento. Se dio la expresión rebelde de los sentimientos y estados de ánimo. Además, se dio el uso del sentido del humor y sarcasmo que expresa la posición frente a la realidad. Bueno, hasta aquí por el día de hoy. Espero que les haya quedado clara la explicación. Ahora los invito a las tutorías virtuales y a realizar los ejercicios propuestos en el taller. Muchas gracias.